Bueno, le tocó el turno a los materiales en la tecnología. Los productos tecnológicos se han creado para cambiar la realidad, para satisfacer las necesidades del humano, mejorar la calidad de vida. Eh, pero no hay que olvidar que los materiales tienen un soporte donde son fabricados o creados. Y esos soportes son los materiales. Hay materiales como puede ser la piedra, la madera, que son tradicionales, que se han usado desde prácticamente el principio del humano. Pero en los tiempos que nos rodean hay una gran cantidad de materiales, hay una infinita y diversa cantidad de materiales, y es más, somos capaces de crear incluso hasta nuevos materiales. En la, digamos, lección de hoy, en el vídeo de hoy de Nisensei, vamos a intentar ver por qué razón hay tal cantidad de materiales y cómo somos capaces de crear nuevos materiales. Cada material se comporta de una forma distinta ante los estímulos externos, las fuerzas, la luz, etcétera, etcétera. Los materiales tienen listas de propiedades y aunque algunas coincidan, hay otras que no. El inmenso catálogo, tienen gran cantidad de propiedades, el inmenso catálogo que tienen hace que un material se distinga de otro. Cada sustancia define una lista de propiedades que la identifica. Me gusta decir que no hay materiales malos en tecnología. Cada material siempre podemos encontrar una característica que lo hace muy interesante para cada aplicación. Vamos a ver un ejemplo simple. Los metales, como por ejemplo el cobre, la inmensa mayoría de los metales tienen la capacidad de conducir la corriente eléctrica muy bien, tienen una excelente conductividad eléctrica. Los plásticos, por contra, son aislantes eléctricos. El polietileno, el PVC, el poliestireno, todos son materiales que no dejan pasar la corriente eléctrica. Alguien se atrevería a decir que el plástico es peor que el metal porque no conduce la corriente eléctrica, pero precisamente la capacidad de ser aislante también es aprovechable. No hay más que fijarse en un cable. Vemos que tenemos una parte que es de metálica, de cobre, que es por donde circula la corriente eléctrica, y tenemos una cubierta protectora, una parte exterior, que se hace normalmente de plástico. Pues, ¿con qué fin? Bueno, pues primero proteger la vida humana, es decir, que no se electrocute, y por otro lado, que digamos, el conductor no entre en contacto eléctrico con los otros conductores y así pues evitar los cortocircuitos. ¿Cuál es la razón de que unos materiales se comporten de forma distinta a otras? La explicación es compleja, pero vamos a intentar dar aquí algunas pinceladas para que podamos entender por qué un material tiene propiedades distintas a otro. Lo primero que vamos a ver es su composición química. El universo está formado como por pequeños elementos que ahora después vamos a ver, que son los átomos. Existe algo más de una centena de pequeñas piezas, piezas tremendamente minúsculas, microscópicas, mucho más allá de la escala de que los microscopios ópticos pueden ver, y son como pequeñas piezas de Lego que van componiendo, van formando lo que son las sustancias. Ahora hablaremos un poquito de forma más detenida de ello. Un objeto, por ejemplo, puede ser de hierro puro. El hierro puro realmente nunca lo habéis visto lo que es una pieza de hierro puro, porque normalmente lo que se utiliza a nivel industrial y a nivel comercial es el acero, que es una mezcla entre hierro y carbono que hace que tenga más resistencia y que tenga un brillo distinto incluso el hierro puro es bastante negro y es quebradizo, mientras que el acero cambia completamente las propiedades simplemente por el hecho de haberle añadido una mezcla de carbono al hierro. Por otro lado, tenemos que moléculas muy complejas como puede ser por ejemplo, el PVC, que es un plástico formado por una combinación bastante larga de cloro, carbono e hidrógeno. Eh, por otro lado, también es importante el orden interno que pueda tener el material. Lo que se llama estructura molecular o cristalográfica. Es decir, las moléculas, átomos van posicionándose, que también vamos a ver ahora de forma más detenida, se van posicionando en el interior del material para formar una estructura ordenada y dependiendo si tiene una forma, una estructura, una ordenación u otra, las propiedades del material pueden cambiar drásticamente.
vamos a ver la diferencia entre el grafito y el diamante. A un nivel ligeramente superior al ordenamiento atómico, molecular o cristalográfico, como queráis verlo, tenemos otro tipo de ordenamiento llamado grano. El grano, cuando un material, digamos, solidifica, va formando una especie de estructura granular que, dependiendo del tamaño del grano y la ordenación del grano, también va a darle propiedades distinta a lo que son los materiales. Los tratamientos con temperatura pueden hacer cambiar las características de lo que es el grano del material. Hablamos de lo que vamos a ver, también vamos a ver posteriormente como templado y recocido. Por último, su forma macroscópica, que es la forma que tiene a tamaño humano, pues también va a ser importante para definir su comportamiento. El vidrio, por ejemplo, se parte a un cierto grosor, pero se comporta de forma flexible cuando el vidrio es muy delgado o muy fino. Pero eso lo veremos mejor en el capítulo dedicado a lo que son las estructuras. Los átomos son los ladrillos del universo. Os he dejado ahí arriba, en la parte superior, un enlace a una página interesantísima que tiene la Universidad de Colorado que permite simuladores. Intentaré incrustar dentro del vídeo alguna simulación para que veamos cómo es un átomo. No obstante, ahora mismo para hablar de ello, os he puesto aquí en la parte, digamos, inferior izquierda, os he puesto la figura clásica. Si veis vídeos por ahí de físico, digamos, divulgativo a un nivel mucho más alto, os van a contar que realmente esta estructura clásica es la que más fácil es para imaginar para el humano, pero que realmente pues no es así, ¿vale? Pero nos va a servir muy bien para explicarlo porque es lo que llamamos átomo académico, es decir, es el átomo que podemos explicar en clase de manera mejor. Tenemos una parte central que es el núcleo, que está formado por protones y neutrones. Los protones son elementos con bastante masa, bastante grande, comparado realmente con el átomo, con carga positiva, y los neutrones no tienen carga, son prácticamente del mismo tamaño y peso que los protones. Aquí, de forma exagerada, hay unas pequeñas partículas que están girando. Esas elipses que se le colocan alrededor del núcleo, lo que figuran son las órbitas. Están girando alrededor, pero aquí están muy exageradas, son increíblemente pequeñas comparados con los protones, son los llamados electrones. Normalmente cuando un átomo está neutro, hay tanta cantidad de electrones como de protones. Realmente quien define a lo que son los átomos, los elementos de la tabla periódica que tenemos aquí, es el número de protones, no el número de neutrones. A un número de protones determinado, si hay una cantidad de neutrones que lo hace estable, y si tiene más o menos neutrones, lo que se comporta como lo que denominamos un isótopo radioactivo. También lo vamos a intentar ver con la simulación. Así que el átomo más simple que tenemos, que es el átomo de hidrógeno, contendrá tan solo un protón, por eso es el elemento número 1 de la tabla periódica. Justo en la esquina opuesta nos encontramos el helio, que lo que contiene en su interior son 2 protones. Normalmente podemos encontrarlo, esos 2 protones, con 2 neutrones, pero recordad que los neutrones no nos van a definir, va a seguir siendo helio. En el caso de que tenga más neutrones de la cuenta o menos, digamos el átomo de helio no sería estable, sería radioactivo y se podría desintegrar, se podría romper de forma, vamos a decir, espontánea. El siguiente elemento es el litio y así vamos a seguir sucesivamente con todos los elementos de la tabla periódica. El número que aparece en la parte de la esquina superior izquierda de cada uno de los cuadritos, pues nos indica cuál es el número de protones y se ordena la tabla periódica en función del número de protones que tenga la sustancia. Así, por ejemplo, nos podemos encontrar en esta zona de aquí, casi central derecha, podemos encontrarnos la mayoría de los metales. Por aquí tenemos el cobre, tenemos el zinc por aquí, la plata, el oro, aquí tenemos el hierro, ¿vale? Y cuando tenemos una sustancia formada por hierro puro, pues realmente está formado por tan solo uno de esos ladrillos del universo, que es el hierro. Pero es que estos ladrillos se pueden combinar.
Por ejemplo, si combinamos el hierro con el oxígeno, que lo tenemos aquí en esta parte, pues en vez de ser una sustancia dura quebradiza, pues nos encontramos con una sustancia polvorienta y rojiza que llamamos óxido de hierro. ¿Vale? Si tenemos, por ejemplo, cobre y lo combinamos con el oxígeno también, pues se forma el óxido de cobre que tiene un color azul verdoso o verdoso. Así con cada uno de los elementos de la tabla periódica. Es decir, ya el propio átomo me está haciendo que cada sustancia se comporte de una manera distinta. Bueno, si estáis viendo esto es que he logrado meter lo que es la demostración. Esto pertenece a lo que es la Universidad de Colorado, en las simulaciones del FET. Y veis aquí vamos a intentar explicar un poquito mejor eso de la tabla periódica, que creo que os va a venir muy bien para los cursos superiores. Hemos dicho que realmente un átomo, lo que lo diferencia uno de otro realmente es el número de protones. El átomo más simple que hay es el átomo que le ponemos un protón, nos dice hidrógeno, y es estable. Si le colocamos un neutrón más, esto sigue siendo hidrógeno, ¿vale? En el caso de que le tengamos un solo, digamos, protón y no tenga ningún neutrón, esto es un isótopo del hidrógeno que se llama, que lo conocemos como protio. No viene el caso, es un poco como curiosidad. Pero si le ponemos un neutrón, nos dice que también es estable, es decir, que este átomo también existe en la naturaleza, es hidrógeno, se comporta como hidrógeno, pero tiene un neutrón más, pesa un poquito más. Esto es lo que conocemos como deuterio. Y si le agregamos otro neutrón más, ya se vuelve inestable, es decir, el tritio, que es lo que conocemos como este isótopo del hidrógeno, es radioactivo, es decir, que puede, de alguna manera, lanzar, o sea, lanza algún neutrón o no, la partícula puede salir proyectada y puede provocarnos daño, ¿vale? Por tanto, ahí estáis viendo cómo ya tenemos lo que es el elemento más simple de la tabla periódica. Nos dice que está en estado iónico, es decir, está desestabilizado en carga, porque la carga del protón es positiva. Si le añadimos lo que es un electrón más, vemos que ahora tenemos un átomo neutro, es decir, ya se ha neutralizado la carga positiva y la negativa. El electrón estaría girando, por así decirlo, alrededor de lo que es el núcleo. Si le metemos otro electrón más, vemos que hemos conseguido que el hidrógeno se cargue negativamente, de forma eléctrica. Bueno, dejamos el hidrógeno en su forma estable, con su protón y con su electrón, y vamos a añadir un segundo protón. ¿Qué tenemos ahora? Pues tenemos helio. Pero ¿qué pasa? Que el helio no puede estar los dos protones solos. Es inestable. Vamos a añadirle, para estabilizarlo, un neutrón. Vale, ya es estable. De todas maneras, probablemente si añadimos otro protón, tenemos la forma estable más común del helio, ¿vale? Que es la que tiene dos protones y dos neutrones en su núcleo. Recordad que helio también es esto. Lo que pasa es que este helio pesa un poquito menos por tener un neutrón. El neutrón no tiene carga. Recordad que el átomo lo definen, lo vuelvo a decir, los protones que están aquí. Obviamente, al tener dos protones, ya está desequilibrado, solamente hay un electrón, ¿vale? Pues si le añadimos otro electrón más, pues tendremos un átomo neutro. Y así podríamos seguir añadiendo litio, por ejemplo, ahora es inestable, le añadimos otro otro neutrón, ya está estable, ¿vale? Obviamente en estado iónico. Vamos a seguir, añadimos otro, berilio, que está de forma, ahora ya está estable, en el momento que añadimos suficientes neutrones, ya deja de ser radioactivo y tenemos este isótopo. Vemos que estamos en esta posición, si vemos bien el vídeo, vemos cómo vamos cambiando. Vamos a ir ahora precisamente a saltar al siguiente elemento de la tabla periódica, que como veis, vamos de aquí, hemos saltado aquí, de aquí a aquí, y ahora hemos saltado del berilio al boro, que está aquí. Y en este estado el boro, con los mismos neutrones que el berilio, pues sigue estando estable. Si añadimos un neutrón más, pues sigue estando estable, formas del boro, y ya si añadimos uno más, pues ya deja de ser estable. Le quitamos un neutrón. No vamos a seguir añadiendo electrones
aunque esté, porque lo que realmente nos interesa es el núcleo. Y así pues iríamos añadiendo carbono, que recordad que ahora mismo tenemos carbono, creo que tenemos 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 neutrones, esa es su forma más estable, pero esta forma que tenemos aquí, con 14 carbonos, el carbono 14, es decir, serían 6 protones y tendríamos 8 neutrones. Este elemento radioactivo se utiliza precisamente para datar, para encontrar la edad de determinados materiales. La presencia de este carbono radioactivo en determinados materiales me permite saber cuánto tiempo tiene y por eso escucharéis en las noticias, en el telediario, etcétera, etcétera, la prueba del carbono 14. Bueno, no voy a seguir añadiendo protones porque sabéis que es continuar con la tabla periódica, añadiendo neutrones, etcétera, etcétera, para ver qué elemento es estable o no. Espero que esto que estoy viendo, que hemos estado viendo aquí, pues os sirva en el futuro para las asignaturas que vienen en los cursos posteriores. Un mismo ladrillo, un mismo átomo, puede formar sustancias con comportamiento distinto dependiendo del orden microscópico. Fijaros bien, imaginaros que cogemos ladrillos convencionales de los que hacemos paredes. Fijaros bien cómo podemos colocar los ladrillos ordenados de manera que, esto es lo que se llama aparejo a soga, que la parte, digamos, más larga del ladrillo la vamos colocando para formar la parte longitudinal de la pared. Lo podemos colocar más así o lo podemos colocar frontal, es decir, con la parte más estrecha en lo que es el alzado del ladrillo. Veis cómo, obviamente, la pared va a haber una diferencia ya visual. Aquí la pared, los ladrillos se ven más grandes, aquí se ven más pequeños, aunque los ladrillos sean exactamente iguales. La diferencia está en que esta pared es más gruesa, podría ser, resultar mucho más resistente que la parte de arriba. Ya el hecho simplemente de que el mismo ladrillo lo coloquemos de una postura o lo coloquemos de otro, me está influyendo en cómo se va a comportar la pared. Bueno, pues, por ejemplo, vamos a coger el caso del carbono. El carbono es un elemento, el elemento número 6 de la tabla periódica, que en su forma más estable, pues tiene 6 neutrones más. Y bueno, ese carbono se puede ordenar de alguna manera. Si pensamos que cada una de estas bolitas es un átomo de carbono, pues se puede ordenar formando este tipo de hexágono, formando una sustancia que vamos a denominar grafito. Una sustancia negra que se deshace y que utilizamos habitualmente en los lápices para poder escribir. Vulgarmente alguien podría denominar esto carbón, pero no es más que un estado, digamos, del carbono que tiene esa forma y ese aspecto. No es transparente, es totalmente oscuro. Sí que tiene un ligero brillo, ¿vale? La electricidad lo conduce ligeramente bien. Hay mejores conductores, pero el grafito se comporta bien conduciendo electricidad. De hecho, se utiliza en algunas aplicaciones como conductor de la electricidad. Pero vamos a ver que el carbono se puede ordenar de otra manera. Si lo ordenamos de esta otra manera, vamos a encontrar que el mismo material, el carbono, ordenado de forma hexagonal o ordenado de forma esta que estamos hablando, que es estructura que vamos a llamar estructura diamante. ¿Por qué? Pues porque da una sustancia completamente distinta. Mal conductor de la electricidad, transparente y obviamente bastante rara. Es decir, tenemos los diamantes, que vemos aquí en la parte izquierda un diamante bruto, un diamante sacado de la mina, y obviamente cuando pasa por manos del artesano, pues se convierte en una hermosa talla. Estamos hablando del material más duro, prácticamente natural conocido, mientras que el grafito no es precisamente el material más duro. Pues pensadlo, está hecho los dos de la misma el mismo átomo, por así decirlo, ordenado de forma distinta. Ya dedicaremos seguramente un vídeo más a ver por qué razón el diamante es tan caro y siendo el grafito hecho de la misma sustancia, pues no es. Precisamente el grafito es relativamente barato. ¿Por qué razón el diamante es tan caro? Pero eso lo dedicaremos en otro momento. Las aleaciones. ¿Qué es una aleación?
Pues una aleación realmente es una mezcla entre dos sustancias, realmente entre un metal y otra sustancia, donde no llega a haber reacción química en su interior, sino es una mezcla, pero se hace normalmente fundiendo los metales, mezclando los metales, y cuando se produce esa aleación, digamos, los átomos de un metal se colocan, se reordenan junto con los átomos de la otra sustancia, del otro metal, cambiando drásticamente sus características. Mira, el cobre. El cobre es prácticamente el primer metal que se conoce en la historia del humano, pero no se utilizaba tal cual, puesto que el cobre, bueno, pues tiene unas características interesantes. Bueno, veis que tiene un brillo característico, lo cual llama la atención, pero como se empezó a utilizar de forma primitiva fue mezclándolo con estaño, que es otro material que además es muchísimo más, vamos a decir, menos resistente que el cobre. El estaño, si lo tocáis, es bastante maleable, es decir, que se dobla con mucha facilidad. Y entonces, bueno, pues si yo fundo cobre más estaño, da lugar a una sustancia nueva que llamamos bronce, y la cual es muy resistente. De hecho, se hacen muchas piezas para que aguanten mucho el rodamiento, etcétera, etcétera. Se hacen de bronce, las campanas, algunos tipos de recipiente, por ejemplo, tiene una característica interesante, es que el azúcar se le pega muy poco, por tanto puede servir para derretir azúcar sin que se quede muy pegada. Y luego, pues también el bronce admite la mezcla con otras sustancias, por ejemplo el zinc, dando lugar a otro tipo de material que veis que en color es muy parecido, aunque el latón tiene un color mucho más dorado. Y este latón también se utiliza en infinidad de aplicaciones, especialmente en aplicaciones de gas y de fontanería. El caso del hierro, que veis ahí un trozo de mineral de hierro casi puro, es un material negruzco, como veis, quebradizo, que, digamos se puede partir como si fuera una roca. Y si lo mezclo con carbón, no es exactamente carbón, en la fundición de carbón se le inserta átomos de carbono en la estructura de lo que es el hierro, formando un material muy interesante y prácticamente el que supuso la gran revolución del humano, que fue el acero. Las moléculas. Hemos estado hablando hasta ahora de lo que son los elementos puros, pero es que esos elementos pueden perfectamente combinarse entre unos y otros. Por ejemplo, en la parte inferior tenemos un átomo de oxígeno, que tenemos aquí al lado. Este átomo de oxígeno, que tiene, es el elemento número 8, que tiene 8 neutrones además, este átomo de oxígeno está combinado con dos elementos de hidrógeno. El oxígeno por sí solo es gas gaseoso, es decir, nuestra atmósfera tiene un porcentaje de oxígeno, que es el que utilizamos en nuestra respiración. No pensad, la atmósfera es principalmente nitrógeno, no es principalmente oxígeno, tiene una fracción, aproximadamente un tercio de oxígeno, mientras que el hidrógeno, bueno, el hidrógeno también es gaseoso, además es un gas muy, muy, muy volátil y muy, muy ligero, pero fijaros bien que cuando se produce una reacción y se produce un enlace, empiezan a compartir electrones y, digamos, se quedan agarrados, estos átomos de hidrógeno se quedan agarrados al oxígeno mediante un enlace, se forma una molécula indispensable para la vida. Es el agua. Bueno, pues imaginaros todas las combinaciones de esa centena, de algo más de la centena de elementos de la tabla periódica, pueden dar estructuras moleculares muy, muy complejas. Es decir, aquí tenéis cómo se está produciendo una reacción química, pero moléculas tan complejas como puede ser la molécula que nos define a todos y a todos los animales y a todos los seres vivos, que es el ADN. Aquí simplemente hay una fracción del ADN, el ADN es tremendamente grande. Dentro de cada ramita hay cantidad de átomos. Es una molécula extraordinariamente bella, pero compleja a su vez y extraordinariamente grande. Templado y recocido. El recocido consiste
en un calentamiento del material al rojo vivo y luego un enfriamiento, pero gradual, poco a poco. Se consigue un material que se puede doblar. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, imaginaros simplemente cobre. Esto pertenecería a una especie de micrografía, es decir, hacer una fotografía al microscopio de los granos del cobre. Fijaros bien cómo se han formado como unos pequeños granitos, formando una especie de mapa, que resulta casi mapeado. ¿Qué ocurre? Estos granos que se han formado, pues le dan unas características al material. Esa característica al material le permite precisamente que se pueda doblar. Por ejemplo, en el cobre templado calentamos lo que es la parte de la boca del cobre y una vez que la hemos calentado y la enfriamos podemos abocardarla, es decir, podemos doblarla. Si lo hiciéramos sin haberla calentado, probablemente el cobre se partiría. Por otro lado tenemos el temple. En el temple consiste en un calentamiento del material al rojo vivo, igual que lo que es el recocido, pero el enfriamiento tiene que ser muy brusco, en agua o en aceite. El resultado es un material bastante resistente, es decir, no se dobla, adquiere resistencia, ligeramente flexible y elástico, es decir, cuando se dobla recupera su forma original, pero quebradizo, es decir, un cuchillo o una espada bien templada no debería doblarse, debería partirse. Eh, por eso las espadas y los cuchillos hay que templarlas posteriormente a su fabricación. ¿Qué ocurre? Bueno, pues aquí tenemos lo que es cobre templado. Templado, sí. El enfriamiento brusco ha hecho que estos granos pasen a ser mucho más diminutos, mucho más microscópicos. Esta estructura de granos más pequeñitos permiten que lo que es el cobre no se pueda doblar, es más, se parte si lo intentamos doblar, pero tiene mucha más resistencia. Las espadas, ahí tenéis un herrero precisamente sacando una espada e introduciéndolo en un tubo que está cerrado por debajo y está lleno, probablemente estará lleno de aceite, de manera que está templando, enfriando rápidamente la espada en lo que es el aceite. Vamos a ver de nuevo la escena, cómo está primero cogiendo la hoja, poniéndola al rojo vivo, para posteriormente introducirla en esa especie de vaso que le he puesto para no tener un gran recipiente, lo ha hecho en forma de tubo y lo está sumergiendo en aceite totalmente frío. En resumen, la tabla periódica son los ladrillos de lo que existe alrededor. Cada elemento es distinto. Cada elemento da propiedades distintas. Una misma sustancia formada por el mismo elemento o molécula puede manifestar propiedades distintas dependiendo de su ordenación microscópica, es decir, cristalográfica, a nivel microscópico, a nivel casi de átomo o molécula. Una misma sustancia puede manifestar propiedades distintas dependiendo de cómo se han formado los granos debido a un tratamiento térmico. Estamos hablando de un nivel superior y por tanto también le da características distintas. La combinación o mezcla tanto de átomos como de moléculas, incluso podemos hablar de sustancias, dan lugar a una infinidad de combinaciones que generan un catálogo inmenso de sustancias, prácticamente indeterminadas. No podemos decir infinitas, pero a efectos humanos prácticamente son infinitas, con propiedades variadas y maravillosas. Muchísimas de ellas aún por descubrir. Sabemos cómo funcionan los átomos, sabemos cómo combinarlos, etcétera, etcétera. Y eso da lugar a una ciencia muy interesante que es lo que llamamos ciencia de los nuevos materiales. Y que en un vídeo que intentaremos hacer posteriormente vamos a intentar ilustrar la gran maravilla que se está haciendo ahora mismo con los materiales. Estamos consiguiendo materiales prácticamente de ciencia ficción, de ensueño o prácticamente que podríamos considerar mágicos. Pero eso lo veremos en vídeos posteriores.